Hola, soy Nikos Pafitis desde Chipre y bienvenidos al tutorial teórico de hoy. Seguimos con aplicaciones de TIC. Este tutorial trata sobre computadoras en la medicina y aquí podemos ver las diferentes unidades que vamos a cubrir en este tutorial. Ahora, el flujo de este tutorial será el mismo que en los anteriores. Vamos a ver todos estos temas en detalle para que podamos obtener una buena y profunda comprensión de ellos. Y luego vamos a ver las ventajas y desventajas generales que podemos aplicar al uso de computadoras en la medicina. En una pregunta de estilo de examen para preguntas generales, luego veremos preguntas de este tipo, junto con preguntas que he formulado para darte una comprensión más profunda de los temas que cubrimos. La idea no es memorizarlo, sino aprenderlo. Una vez aprendido, no necesitas recordarlo, ya es conocimiento. El material para este tutorial está disponible en la descripción del video. Y también en la descripción de este video puedes encontrar enlaces a los otros tutoriales de este capítulo de aplicaciones de TIC. Comencemos con las computadoras en la medicina. Computadoras en medicina, usos y beneficios. ¿Qué significa esto? Estos sistemas digitales gestionan registros, diagnósticos y procedimientos médicos. Las computadoras son clave en el cuidado del paciente. Permite diagnóstico, obtención de imágenes y registros electrónicos de salud. Esto mejora la eficiencia y la precisión de los servicios de salud para todos los pacientes. Y si vemos los diferentes ejemplos que tengo aquí abajo, van a ver exactamente a qué nos referimos con esto. Podemos usar sistemas electrónicos de registros para localizar expedientes y el historial médico de los pacientes fácilmente. Podemos tener bases de datos de recetas de farmacia compartidas con doctores y hospitales, y de esa manera todos pueden acceder al historial de un paciente sobre qué tipo de medicamentos ha estado tomando durante cierta cantidad de tiempo. Podemos fabricar prótesis de extremidades o ayudas quirúrgicas impresas en 3D. Podemos imprimir herramientas únicas para cirugías, analizar tomografías y resonancias y crear medicinas personalizadas en 3D. Así es. Ahora realmente podemos imprimir tabletas, crear vasos sanguíneos artificiales. Sí, también podemos imprimir eso. Así que este es generalmente el tema que vamos a cubrir y vamos a analizar cada uno de estos en detalle. En esta diapositiva vemos imágenes de las áreas que cubriremos en este tutorial y la primera con la que vamos a comenzar será registros de pacientes y farmacia. Cada vez que veamos la palabra registros, debemos pensar en bases de datos y en este caso serán bases de datos que contienen cosas como información de los pacientes, su historial médico, cualquier medicamento que hayan estado tomando, cualquier tratamiento que hayan recibido, cualquier procedimiento quirúrgico que hayan tenido, cualquier radiografía que les hayan hecho, medicamentos que hayan tomado o estén tomando. Todo esto debe estar registrado en el expediente médico del paciente y este expediente médico debe ser accesible para diferentes partes. Digamos, los doctores en el hospital, su médico personal, una farmacia, para que puedan mejorar la eficiencia al tratar o apoyar a este paciente. La primera diapositiva trata sobre expedientes de pacientes, como vemos en esta imagen. Un expediente de paciente no solo contiene información personal y medicamentos, también puede guardar imágenes digitales, radiografías y cualquier otro dato en el expediente del paciente. En la primera columna se muestran los campos de datos comunes en una base de datos médica. Bueno, tenemos el primero, que serán los datos personales, que serán sobre el paciente. Estos son solo campos generales. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su nombre? Fecha de nacimiento, género y así sucesivamente. Un número de contacto de emergencia. También debemos guardar información médica como grupo sanguíneo, alergias, medicamentos, historial y registros médicos, vacunas, enfermedades previas y resultados de pruebas. Imagina, por ejemplo, si un paciente va a someterse a una cirugía, antes de que realmente empiece la cirugía, una verificación será. Pueden mostrar el expediente en pantalla y revisar qué tipo de sangre tiene el paciente. Y ese tipo de sangre que vemos en el expediente de este paciente coincide con el tipo de sangre que tenemos aquí para suministrarle al paciente cuando vayamos a comenzar la operación. Así que estas pequeñas cosas son cosas que podemos revisar muy rápido. Es una base de datos central con toda la información del paciente, accesible desde cualquier pantalla por quien tenga acceso. Hablaremos del acceso pronto.
El siguiente tipo de información que esperaríamos en el expediente de un paciente serían cosas como quién es su médico asignado, si van a someterse a un procedimiento, quién es su médico general de cabecera o de atención primaria, fechas de citas, planes de tratamiento, registros de operaciones, cualquier operación que hayan tenido, fechas de ingreso y alta, cuándo fueron admitidos en el hospital, cuándo fueron dados de alta. Entonces, este es el tipo de información que esperaríamos ver en el expediente digital de un paciente. Así que, ¿por qué los expedientes de los pacientes están digitalizados? Ya te di un ejemplo. Aquí tienes otro, acceso más rápido a la información. Quien tenga acceso a los expedientes del paciente podrá ver toda su información rápidamente. Los doctores acceden rápido al historial y actualizan expedientes fácilmente, con menos papeleo. Varios departamentos acceden al mismo expediente, reduciendo el riesgo de perder archivos en papel. Entonces, toma este escenario como ejemplo. Un paciente fue al hospital por cualquier motivo, no se sentía bien, le recetaron algún medicamento y una semana después ese paciente no se siente tan bien. Y él va o ella va con su médico particular o a su consultorio general y dice, no me estoy sintiendo muy bien. Entonces el doctor abrirá el expediente del paciente y verá eso. Hace una semana les realizaron algún tipo de procedimiento y se les administró un medicamento específico. El doctor podría decir, bueno, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote mal? Ellos dicen, bueno, como 3 o 4 días. Y el doctor dice, bueno, probablemente. Es la medicina que te han recetado, no es otra cosa. Te está afectando. Probablemente tiene algunos efectos secundarios que te están afectando. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarte esta medicina, vamos a darte algo igual o similar que no tenga estos efectos secundarios. De esta manera, el doctor obtiene información que probablemente el paciente no pensaría en dar, pueden identificar algo o posiblemente la razón por la que ese paciente no se sentía tan bien. Muy fácilmente, muy rápido. Y al mismo tiempo, también actualizaremos el expediente médico del paciente con la nueva medicina que se le ha recetado y probablemente anotaremos que la medicina anterior estaba causando algunos efectos secundarios. Si el paciente necesita otro procedimiento en 1, 2 o 3 días, su expediente se actualiza automáticamente. No hace falta papeleo ni añadirlo al expediente y enviarlo, lo que retrasa o incluso puede extraviarse. Bien, ese fue solo un ejemplo que se me ocurrió para resumir todo esto. ¿Por qué usaríamos expedientes computarizados? La seguridad de los expedientes computarizados genera preocupaciones sobre la privacidad de datos. Si algo es accesible para muchos, implica que la base de datos lo es remotamente. Y siempre que algo es accesible de forma remota, entonces podríamos tener acceso no autorizado de alguien, o el asistente puede ser hackeado, o los nombres de usuario y contraseñas pueden ser interceptados. Una falla del sistema podría bloquear el acceso a los registros. Si hay una red y esta falla, la electricidad, el equipo técnico o el software pueden no funcionar bien. Puede ser que alguien que necesite acceder al expediente de un paciente no pueda hacerlo. Y eso podría ser un problema, dependiendo de qué tan grande sea la emergencia. Así que cuando dependemos de la tecnología, básicamente esa es la palabra, dependemos de que la tecnología funcione. Cuando no funciona, básicamente estamos fregados, no tenemos un plan de respaldo. Ingresar datos incorrectos puede causar un tratamiento erróneo. Por ejemplo, te acabo de dar un ejemplo antes sobre un paciente al que le recetaron algún medicamento, tal vez le dieron algún medicamento, no vieron algo porque se agregó mal y eran alérgicos, por eso se sentían mal. Entonces, de nuevo, cada vez que tenemos bases de datos, tenemos el famoso JIGO, basura entra, basura sale. Si pones basura en una base de datos, obtendrás basura al consultarla. Si tienes datos incorrectos, darás un tratamiento o medicamento equivocado al paciente. También están los métodos de seguridad que suelen mencionarse. Por ejemplo, si tenemos expedientes de pacientes, ¿cuánta información de ese expediente tiene cada persona? Todos tienen absolutamente todo. Por ejemplo, entras a un hospital, un cirujano tendrá el historial médico completo del paciente. Una enfermera no necesitaría eso. Tal vez una enfermera solo necesita ver los análisis de sangre, el tipo de sangre y eso que son. Así que necesitas tener acceso controlado y también necesitas controlar quién tiene acceso y a qué nivel de acceso.
Y si alguien va a ser, digamos, un médico general que va a acceder a los registros digitales de la persona, entonces vas a tener que pensar en cosas como la encriptación, porque el médico general o el doctor de la persona, para acceder al expediente centralizado de un paciente, debe iniciar sesión con usuario y contraseña, lo que implica encriptación. Y finalmente, siempre que tengamos bases de datos o cualquier tipo de registros digitales, necesitamos pensar en las copias de seguridad. Así que esos son los expedientes de los pacientes. En pocas palabras, vamos a continuar. Ahora veremos los registros de farmacia. Ahora, un registro de farmacia significa un registro o una base de datos que una tienda o compañía farmacéutica tendrá, y usualmente lo que definitivamente tendrá información sobre los diferentes tipos de medicamentos y fármacos que tienen, cuál es su vida útil, su stock, su inventario. Todas las cosas que vimos en el capítulo anterior cuando analizamos las computadoras en la industria minorista, como la gestión de inventario, pedir artículos rápidamente, poder escanear cosas para identificar los diferentes medicamentos y sus precios fácilmente, todo eso, pero al mismo tiempo también tendrá cosas como los datos de los clientes sobre el tipo de medicamentos o fármacos que están tomando, sus recetas, para que sepas qué tipo de recetas les has dado. Y al mismo tiempo, si tienes muchos clientes que están usando el mismo tipo de medicamento y te estás quedando sin ese medicamento, entonces tu sistema o software de registro farmacéutico puede advertirte que te estás quedando sin existencias. Probablemente tendrás clientes la próxima semana que necesitarán más de ese medicamento, así que pide más ahora para tenerlo disponible. Al mismo tiempo, las farmacias tendrán acceso parcial al sistema de registros de los pacientes. Por ejemplo, si un paciente fue al médico y éste le recetó medicamentos. Antes, como paciente, te daban una receta en papel para llevar a la farmacia. Ahora todo es más centralizado. Eso se registrará de inmediato en el expediente del paciente y después el farmacéutico. Al recoger tu receta en la farmacia, revisarán tu expediente y ellos solo tendrían acceso al nivel de saber qué tipo de medicamentos o fármacos te han sido recetados. No tendrán acceso, digamos, a tus radiografías, tus análisis de sangre y esas cosas, pero sí tendrán acceso a cualquier medicamento que te haya sido recetado. Y de esa manera pueden revisar esa receta, pueden procesarla y también pueden asegurarse de que no seas alérgico a ese medicamento. Te lo entregan y registran, incluyendo el tiempo de uso. Por ejemplo, si es receta, será por un año. Y tu primera, digamos, dosis te va a cubrir por un mes. Al final del mes, ellos sabrán que deben tener ese medicamento porque necesitarás tu siguiente dosis. Podemos ver aquí abajo, una muestra no es muy buena. Quiero decir, solo encontré algo en internet aquí, para ser honesto, pero puedes ver, esto será la receta de un cliente o la receta de alta aquí, y tiene, por ejemplo, esta de aquí. 3 tabletas al día, 2 tabletas al día. Tiene el inicio hasta cuándo y cuándo se detienen, así que tendrían una fecha de inicio y una fecha de finalización para cada una. Sabrán qué toma el cliente, qué medicamentos tiene, cuándo los empezó y terminará siempre que esté en una base de datos. También podemos hacer muchas cosas, sobre todo en inventario y advertencias, para asegurarnos de que tenemos suficiente para surtir a ese paciente o surtir a ese cliente. Aquí explica cómo usar el sistema. Revisar recetas, confirmar que el paciente no sea alérgico, verificar interacciones y actualizar inventario. Solicitar medicamentos automáticamente al bajar el inventario y generar etiquetas para ellos. Entonces, ya sabes, irás a la farmacia, darás tu número de identificación, por ejemplo. Ellos lo revisarán y verán tu expediente de paciente que tienen. Verán información sobre las recetas que el doctor te dio. Ellos revisarán si tienes alergias, revisarán cualquier otro medicamento que estés tomando para asegurarse de que no cause algún tipo de reacción o una mala reacción alérgica en ti. Te entregarán los medicamentos, se imprimirá la etiqueta y el inventario se ajustará automáticamente. Ventajas y desventajas. La ventaja es reduce errores de medicación, agiliza entrega de medicamentos, alertas automáticas para medicinas caducadas y mayor seguridad para el paciente. Ya cubrimos eso. Si entendemos el sistema, conocemos sus ventajas.
Y de nuevo, las desventajas van a ser cosas como que dependemos de la tecnología otra vez, así que las fallas del sistema pueden causar retrasos en el servicio o impedir el servicio. Si en la farmacia no funciona el sistema, no puedes comprar lo que necesitas y debes ir a otra. Capturar datos puede ser una desventaja. Si, por ejemplo, un doctor te receta el medicamento equivocado por accidente, entonces eso no sería nada bueno. Riesgos si los datos del paciente son hackeados. Por eso puedes mencionar hackeos de nuevo. Si este es un sistema y necesitas explicar si este es un sistema que no es solo local, sino que también es un sistema accesible de manera remota, entonces estás hablando de hackeos, estás hablando de encriptación, estás hablando de otras personas accediendo a la información o datos de otros clientes de manera ilegal. Costo de mantener TIC. ¿Dónde? Si eres farmacéutico, probablemente no seas muy, bueno, no quiero decir que todos los farmacéuticos, pero si eres farmacéutico, probablemente no seas muy hábil con la tecnología. Quizá necesites apoyo de una empresa externa, lo cual cuesta. Por eso, al tener tecnología, bases de datos y servicios, es necesario considerarlo. Estos deben mantenerse, pero también advierte que podrías perder datos si no haces respaldos adecuados. Bien, y esta última diapositiva que tengo aquí básicamente está vinculando los registros de pacientes y los registros de farmacia juntos. Las buenas respuestas suelen mencionar la integración como los registros de pacientes y farmacia. Al integrar estos datos, apoyamos mejor a los pacientes. Por ejemplo, la farmacia puede ver sus alergias. Así que si un doctor ha emitido una receta en particular y el paciente ha ido con una hoja de papel, la receta dicho, quiero este medicamento. Al revisar los expedientes del paciente pueden notar alergias a algún componente del medicamento. Así es como podemos integrar los expedientes del paciente y los registros de la farmacia. Los doctores pueden revisar las recetas anteriores. Ya vimos un ejemplo que te di cuando vas al doctor y no te sientes bien o lo que sea. Hay algo mal y quieren recetarte medicina y hay medicina que ya has tomado antes. Quizá te receten el mismo medicamento porque no saben que eres alérgico, te funcionó bien o quizá no. El sistema alerta sobre interacciones entre medicamentos. Sí, entonces si te recetan un nuevo medicamento y cuando van, digamos, en los registros de la farmacia, van a recetarte ese medicamento. Pero como el registro de la farmacia puede interactuar con el expediente del paciente, tal vez el expediente del paciente diga que también estás tomando otro medicamento y estos dos no son compatibles. Causarán daño y eso probablemente podría advertir y señalar eso. Así que la farmacia dirá, bueno, espera, no puedo darte esto porque ya tomas ese medicamento y no se pueden combinar. El historial de medicamentos del paciente se guarda automáticamente. Aquí están sus registros y los de la farmacia. Ese paciente tiene todo integrado y se almacena y actualiza automáticamente. Esa es la integración entre ambos tipos de registros, pero debes leer bien las preguntas si están hablando. Si la pregunta es solo sobre registros de pacientes, solo usa esos registros. Si es solo sobre registros de farmacia, responde solo sobre ellos. Si la pregunta integra ambos, estos puntos son excelentes para esta diapositiva. Bien, el siguiente tema que vamos a revisar es este de aquí abajo, impresión 3D de medicamentos personalizados y podemos ver la imagen aquí. Tenemos una boquilla de impresión 3D y en realidad está imprimiendo tabletas. ¿Por qué imprimir tabletas? Primero, pensemos qué es la impresión 3D antes de entrar en detalles. La impresión 3D se trata de tomar algún tipo de sustancia. Normalmente, lo que todos conocemos es algún tipo de impresión 3D. Filamento que imprimirá una capa, luego imprimirá la siguiente capa encima, luego la siguiente encima de esa y la siguiente encima de esa. Y al final, tenemos un modelo sólido en 3D, pero en lugar de usar un filamento 3D como un filamento de plástico, ¿qué tal si usamos químicos o medicinas? Bueno, de eso se trata este tema. Tengo esta diapositiva aquí para explicártelo, así que todo lo que necesitas aprender sobre esto está en esta diapositiva. Y una vez que haya repasado esto, créeme, lo vas a entender. Probablemente no necesitarás ver esta diapositiva de nuevo porque ya lo habrás aprendido y tendrá sentido. Antes de empezar con el texto, revisemos estas imágenes que te traje.
Entonces, primero que nada, si pensamos en la tableta tradicional, digamos un Panadol, una aspirina o la pastilla tradicional que normalmente tomamos, eso usualmente es algo que está en forma de polvo, se pone en un molde, se prensa muy fuerte y cuando se prensa el polvo se convierte en una tableta sólida. Y esa tableta sólida tiene una cantidad fija de la medicina que sea y tomamos esa tableta y poco a poco se libera y nos da la medicina. Quizá necesitemos tomar esa u otra pastilla cada 4, 6, 8 o 12 horas, depende. Eso habría que hacerlo cierto tiempo, 3 días, 1 o 2 semanas. No lo sabemos, pero hay que registrarlo ahora. Imagina tener que hacer eso, pero ahora no tomas solo un medicamento al día, sino 4. Cada medicamento sirve para algo distinto, tiene diferente dosis y debes tomarlo en distintos intervalos. Por ejemplo, uno se toma cada 12 horas, otro cada 4 y otro cada 8 horas. Necesitas un horario para manejar las pastillas que estás tomando y eso puede ser confuso. Esto provoca que las personas omitan su dosis o se les olvide tomar las tabletas a tiempo. O que olviden que ya las tomaron y las tomen de nuevo, lo que puede resultar en una sobredosis. Entonces, si vemos esta imagen, si vemos esta de aquí, la morada que está justo arriba de mi cabeza aquí, esto es una impresión monocapa. Píldora o tableta. Solo tiene un medicamento, entonces, ¿por qué imprimirlo? La diferencia es que al tener una sola capa, solo contiene un tipo de medicamento. Pero la velocidad de liberación de este, digamos que este es uno que tomas cada 8 horas, así que normalmente tendrías que tomar 3 en un día. Habrá anillos concéntricos, los veremos en un minuto. ¿Dónde? En cuanto tomas esta tableta, la primera dosis se libera en tu cuerpo y luego esperará 8 horas antes de poder disolverse. Al llegar al siguiente anillo, se libera la siguiente capa y dosis, luego esperas 8 horas para la próxima liberación. Así que esta sola pastilla te cubrirá todo el día en lugar de tener que tomar 3 en un solo día. En el ejemplo que mencioné, imagina esto, pero ahora tienes varias capas. Si estás tomando varios tipos de medicina al día, entonces puedes apilar estas aquí. Y cada disco de color aquí es una medicina diferente y cada disco tiene anillos de concentración distintos. Así que liberará cada uno según el momento en que debas tomarlo y además la cantidad de medicina también está personalizada para ti. Así que si vemos esta imagen aquí tenemos la boquilla de impresión 3D que en realidad está imprimiendo cada disco de medicina y apilándolos uno encima del otro para hacer una sola pastilla. Esta va a ser la verde, la capa verde, esta de aquí, hay una capa verde aquí que es este anillo de aquí. Entonces, esto significa que de aquí a aquí, si tomamos el exterior de este anillo hasta el centro del círculo, digamos el radio, eso representa 24 horas. Así que de aquí a aquí son 24 horas. Las primeras 16 horas no estás recibiendo ningún medicamento. Se está disolviendo el área azul exterior aquí antes de llegar a la verde. Y luego, después de 16 horas, empiezas a recibir algo de medicamento, ¿de acuerdo? Y luego lo liberará durante 8 horas. Podemos echar un vistazo a este disco naranja. El disco naranja, podemos ver que el naranja está en el exterior. Vas a empezar a recibir medicamento de inmediato. Digamos que en cuanto lo tomes durante las primeras 8 horas y luego de 8 horas ya no vas a recibir ningún medicamento. Esa es el área azul y después recibirás el medicamento en 8 horas. Aquí puedes ver la gráfica que es la línea de tiempo. Recibes medicamento, luego no recibes ningún medicamento y después vuelves a recibir medicamento. Bien, entonces una vez que empieza a liberarse en tu cuerpo, así es como comienza. El rojo tiene una liberación gradual. Recibes esa liberación poco a poco, ya que el área azul indica que aún no recibes y luego se libera gradualmente en tu sistema. Así que cada disco tiene una concentración diferente y a medida que pasa el tiempo se liberará en diferentes momentos, ya sea que se libere gradualmente o que se detenga y luego se libere, o que se libere, se detenga y luego se libere de nuevo. Así que esta pastilla de aquí te cubrirá para 3 o 4 tipos diferentes de medicamentos.
para cada vez que la tomes en el día y hecha para ti. Tecnología increíble, ¿verdad? Veamos qué te di aquí. ¿Qué es? La impresión 3D es esencialmente manufactura aditiva. Puede usarse para producir tabletas o medicamentos que están personalizados para pacientes individuales en lugar de fabricar pastillas idénticas para todos. Una impresora 3D controlada por computadora fabrica el medicamento por capas con materiales farmacéuticos. Los doctores pueden indicar la dosis, combinación y velocidad de liberación de medicamentos y después la farmacia. Al recoger tu receta, ellos procesarán la información en el software, colocan los medicamentos y se imprimirán tus pastillas personalizadas. Como se usan las TIC en el proceso, los datos del paciente como peso, edad, alergias y medicamentos se guardan en registros electrónicos. ¿Recuerdas lo que hablamos antes sobre los registros de los pacientes? Bueno, de ahí es de donde obtendrán esa información del registro del paciente que ya estaría ahí. La farmacia ya tiene tus registros de paciente y con esa información un software calcula la dosis correcta indicada por el doctor. Se crea un modelo digital de la pastilla. El modelo digital es el modelo electrónico. Las capas, grosores y materiales usados para producir concentraciones forman un modelo. La impresora 3D crea el medicamento por capas usando polvo o líquido farmacéutico. Pueden usar un líquido como agente aglutinante para unir el medicamento. La pastilla contiene un medicamento preciso y personalizado. Ventajas de la medicación personalizada: dosis precisa y fármacos según edad, peso y condición. En vez de una tableta para todos, por ejemplo, un Panadol tiene cierta cantidad de miligramos. Si tomas uno, todos deben tomar la misma dosis. Quizá necesites más o menos. En vez de partir o tomar 2 pastillas, esta es personalizada para ti. Pastillas combinadas permiten imprimir varios medicamentos en una tableta, ideales para niños y adultos mayores, con la dosis exacta sin partirlas. Así que vas a producir. Y eso es lo que dije, en lugar de partir las tabletas. Un niño no puede tomar un Panadol entero, por eso normalmente se parte a la mitad usando la línea, pero eso solo da la mitad. Si quisieras un tercio, sería diferente. Liberación controlada del medicamento. La pastilla puede ser diseñada para liberar la medicina lentamente con el tiempo, se reducen los errores de medicación y hay menos riesgo de tomar una dosis incorrecta o varias pastillas. Ahora, si piensas en las personas mayores, ni siquiera solo en las personas mayores, me refiero a que todos se olvidan de lo que tienen que tomar y cuándo tienen que tomarlo. Si son varias pastillas, me cuesta recordar tomarlas cada 12 horas y siempre se me pasa la hora. Imagina a los niños que están tomando medicamentos y están en la escuela cuando tienen que tomarlos, ¿van a recordar hacerlo? Con una pastilla personalizada, toman una sola y están cubiertos todo el día. ¿Por qué digo un día? Todo lo que ingieras en 24 horas tu cuerpo lo usará y lo que sobre lo excretará, así será. No puedes tomar una tableta que cubra un mes, pero sí una para el día. Eso cubre todas tus tabletas y medicina necesarias en un día. Eso es medicación personalizada. Ahora veremos imágenes en capas de tomografía computarizada y resonancia magnética. CT es tomografía computarizada. Es mejor para huesos o tejido duro. La resonancia magnética usa imágenes por resonancia. Esto es mejor para tejidos blandos, cosas como vasos sanguíneos u órganos. Ahora, la tomografía computarizada y la resonancia magnética junto con la impresión 3D se han unido, se han fusionado, así que las tomografías y las resonancias magnéticas normalmente se usan para diagnosticar problemas, encontrar problemas. Pero lo que produce son cortes de imágenes y podemos usar estos cortes y ponerlos en un software de impresión 3D para realmente crear una impresión 3D usando esos cortes. Y voy a explicar todo esto en la siguiente diapositiva de la que vamos a hablar y las cosas que podemos hacer si tan solo tenemos, déjenme quitar mi cabeza de en medio, mi gran cabeza, fuera del camino. Usando imágenes de tomografía computarizada, excelentes para huesos, podemos recrear un hueso dentro del cuerpo. Veremos cómo utilizar esto enseguida.
Pero también podemos usar, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética para producir imágenes y luego imprimir en 3D tejido blando como vasos sanguíneos. Obviamente, estos no se imprimirán con filamento plástico normal. Vas a usar filamentos biológicos porque realmente vas a implantar estos o usarlos en el cuerpo. Así que veamos cómo se puede hacer todo esto en la siguiente diapositiva. Bien, aquí tengo esta diapositiva para ti. Por un lado está la tomografía computarizada y por otro la resonancia magnética. Antes de revisar el texto, quiero que veamos estas imágenes que tengo para ti. Así que ya sea una tomografía computarizada o una resonancia magnética, es muy similar a lo que podemos ver aquí. Vas, te acuestas en una camilla y entras en este tipo de túnel aquí y esta cosa hace un montón de ruidos fuertes. Muy fuertes. Y básicamente va a tomar imágenes de tu interior. Ahora, ¿cómo hace eso? Bueno, aquí adentro tienes un rayo X que está girando y al mismo tiempo tu cama se está moviendo dentro de esta máquina en forma de dona. Te mueves hacia adentro mientras el rayo X gira, lo que nos lleva a esta diapositiva. Entonces, a medida que empiezas a moverte, de esa manera podemos ver el movimiento en espiral de la máquina de rayos X. Ahora, el tiempo que toma empezar desde este punto, dar toda la vuelta y luego regresar aquí. Eso va a determinar la distancia, esta distancia aquí, y eso va a determinar qué tan grande será la sección que vas a tomar de esa persona. Así que si la velocidad a la que te estás moviendo es más lenta, si es más lenta, va a ser mucho más angosta. Si la velocidad a la que atraviesas ese donut es rápida, entonces esta distancia aquí va a ser más gruesa o más ancha. Bien, ahora, si queremos algo muy detallado, por ejemplo, una distancia de 1 milímetro desde aquí, tienes que moverte realmente despacio y por eso toma tiempo. Al hacerte una tomografía o resonancia, debes estar sentado o acostado y permanecer quieto mucho tiempo. La velocidad a la que te mueves va a determinar el grosor de la sección. Ahora, para entender a qué nos referimos con secciones, tengo esta imagen aquí. Entonces, si tu cuerpo es como un pan de caja, las imágenes que se toman son como rebanadas de tu cuerpo. Bien, y eso es lo que tenemos representado aquí. Si esto es el interior de tu hueso o una tomografía cerebral, está tomando rebanadas de tu cabeza. Bien, entonces lo que está haciendo es que cada imagen es una rebanada. Si es una rebanada delgada, entonces eso significa que estabas viajando mucho más despacio. Si es una rebanada más gruesa, eso significa que estabas viajando mucho más rápido. ¿Y qué tan gruesa es la rebanada? Depende de lo que sea, de lo que el doctor o quien vaya a hacer el diagnóstico, cuánta información se necesita. Si piensas en tu cuerpo cortado en rebanadas, cada una sería una imagen. Y puedes tomar esa rebanada y solo mirarla, luego tomar la siguiente rebanada y mirarla, y luego tomar la siguiente rebanada. Eso es básicamente lo que hacen la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía es excelente para los huesos, la resonancia es excelente para los tejidos blandos. Eso nos lleva a este punto que resume todo lo que hablamos. Cortamos el cuerpo del paciente como si fuera un pan. Así que a medida que la persona pasa por cada uno de estos rectángulos alrededor, eso es una sección de una imagen. Bien, y esa es la imagen aquí. Esa es una sección. Entre más lento te mueves, más delgada es esta sección, lo que implica más detalle, pero también muchas más imágenes. Bien, mientras más imágenes tengas, más detalle tendrás. Así funcionan las tomografías y resonancias magnéticas. La tomografía computarizada, TAC, usa rayos X y computadoras para generar imágenes detalladas del cuerpo. Eso es lo que hemos discutido aquí. Va a hacer un corte transversal, va a tomar una sección transversal, una rebanada de tu cuerpo. Se toman varias radiografías desde distintos ángulos y una computadora las combina para crear una vista 3D de órganos o huesos. Ahora vamos aquí. Una vez que tenemos todas estas imágenes como cortes, podemos apilar cada imagen una encima de la otra
y obtenemos un modelo 3D del órgano o del hueso, el exterior y el interior de esto, y luego eso se puede analizar y visualizar, porque una vez que tienes todas estas capas y luego las apilas una encima de la otra, tienes el modelo 3D completo, externo y interno. ¿Y qué sabemos? ¿Para qué usamos eso? Usa capas de impresión 3D. Entonces, como el TAC y el escáner de resonancia magnética producen imágenes en capas, estas se pueden apilar una sobre otra. Eso significa que estos órganos, tanto la parte interna como la externa, se pueden imprimir usando una impresora 3D. Sí, por ejemplo, estamos haciendo una tomografía computarizada que es para huesos. Podemos tomar la imagen 3D usando las capas, apilar las capas para crear un modelo 3D y luego ese modelo se puede imprimir en 3D para obtener una réplica exacta de ese hueso. Y es ahí donde las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas se integran con la impresión 3D, ¿de acuerdo? Impresión de tomografías. Aquí vemos, se obtienen varias imágenes transversales del hueso con tomografía computarizada. El software de imágenes 3D procesa las imágenes para reconstruir un modelo digital 3D del hueso. El archivo del modelo 3D se envía a una impresora 3D. La impresora produce un modelo físico 3D del hueso. La impresión 3D permite a médicos examinar huesos y a cirujanos practicar o planear cirugías. Entonces, digamos que tienen un hueso que está roto, fracturado o algo así, y es un proceso complicado. Por cualquier razón, sienten que es una operación riesgosa. Entonces, lo que pueden hacer es una tomografía computarizada, que es para los huesos, y producir una réplica exacta de la estructura ósea, exactamente como está rota y todo. Así pueden ver o practicar lo que deben hacer antes de aplicarlo al paciente. La resonancia magnética fantástica es exactamente lo mismo que dice aquí. La resonancia magnética emplea campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes detalladas de los órganos internos. No usa rayos X, a diferencia de las tomografías computarizadas que sí los utilizan. La resonancia magnética utiliza ondas de radio y campos magnéticos, por eso se llama resonancia magnética. Es especialmente útil para los tejidos blandos como el cerebro, los músculos y la médula espinal. Se obtienen imágenes detalladas de arterias de pacientes con resonancia magnética o MRI. Esta será de una arteria. El software de imágenes 3D procesa los datos del escaneo para crear un modelo digital 3D de la arteria, utilizando todas las capas generadas. Recuerda, capas más gruesas generan menos imágenes, capas más delgadas, más imágenes y mayor detalle. Imprimir. Se ajusta el modelo para diseñar una arteria artificial y se envía el archivo a una impresora 3D. La impresora produce una arteria artificial personalizada que los cirujanos pueden usar para tratamiento o implementación. Bien, obviamente esto no solo será un filamento de plástico, pero así puedes usar una resonancia magnética para reproducir tejido blando en 3D. Eso cubre todo sobre tomografías, resonancias magnéticas y su uso en impresiones 3D, así como las razones para hacer impresión 3D. Por último, revisaré un escáner de superficie. Usamos impresión 3D para crear piernas protésicas. No lo haré, no preparé otra diapositiva, porque todo el concepto de cómo funciona un escáner de superficie no es algo que realmente necesiten saber. Necesitamos saber que podemos imprimir extremidades protésicas, pero lo importante no es imprimir la extremidad. La parte más importante es asegurarse de que el ajuste de la extremidad protésica que imprimimos en 3D quede cómoda y ajustada en el miembro residual. A veces se llama el muñón, como vemos aquí. Lo que este doctor está usando aquí es lo que llamamos un escáner de superficie. Este aparato, mientras lo pasa alrededor de la parte restante de la pierna. Aquí va a tomar un escaneo de la superficie usando múltiples imágenes
y luego se va a conectar a un software de modelado para impresión 3D que va a tomar las imágenes del escáner de superficie y producir una copia exacta del área superficial del miembro residual y luego el interior de la pierna impresa en 3D. Aquí va a ser una copia exacta de la forma del miembro residual. Quedará bien ajustado para mayor comodidad del paciente. Eso hace el escáner de superficie. Va a escanear la superficie con varias imágenes desde distintos ángulos. El software de modelado producirá un modelo de eso, así que después puede generar el modelo de la pierna impresa en 3D. La información se envía a una impresora 3D que imprime tanto la pierna como el encaje. El muñón residual se colocará dentro y será muy cómodo para el paciente. Bien, echemos un vistazo a las ventajas y desventajas generales del tema de las computadoras en la medicina. Ahora, esto no va a cubrir absolutamente todas las preguntas, pero si estamos viendo las ventajas y desventajas generales, si te hacen una pregunta sobre ventajas y desventajas, estos puntos aquí deberían cubrir la mayoría de las preguntas que se hacen, por ejemplo, ventajas, registro preciso de información. Es mucho más rápido que hacerlo en papel o esperar la documentación de alguien. El archivo de alguien se actualiza y no se pierde tan fácil como si lo dejaran caer o extraviaran. Acceso rápido al historial. De nuevo, en Chipre, todavía tenemos un sistema en los hospitales donde si vas a ver a un doctor en el hospital, tienes que ir al área para recoger tu expediente y tienes que sentarte ahí esperando como 1 o 2 horas antes de que puedan encontrar tu expediente físico real y ese expediente luego tiene que ser enviado al doctor. Vas a tu cita con el doctor y esperas que no hayan perdido tu expediente, aunque casi siempre lo pierden. Y el doctor tiene tu expediente y puede examinarte y decidir qué tipo de tratamiento te va a dar o planear un tratamiento para ti. Así que el acceso rápido al historial del paciente, los doctores pueden simplemente hacer clic y cargar los registros médicos o del paciente muy rápidamente. Capacidades de diagnóstico mejoradas. Bueno, si todo está en la base de datos y todo está computarizado, puedes hacerlo. Hay muchas capacidades de diagnóstico. Cosas como cuándo fue admitido alguien, qué tipo de procedimientos ha tenido, qué tipo de medicamentos ha estado tomando, algo les ha afectado en el pasado. Todo esto es muy útil porque permite automatizar tareas como los registros de farmacia. Ellos pueden ver de inmediato si te van a dar otro medicamento. El software revisará automáticamente si estás tomando algún otro medicamento que pueda chocar o causar problemas con el nuevo medicamento que vas a tomar junto con el otro. Estas son acciones que prevendrán y reducirán errores médicos. Eso es justo lo que discutimos. También te di un ejemplo. Si vas a entrar a cirugía, antes de que el cirujano comience contigo, una cosa que pueden revisar es simplemente abrir tu expediente médico y ver qué tipo de sangre tienes y verificar que tengan el tipo de sangre correcto para respaldarte. Mejor planificación del tratamiento. Con los expedientes médicos del paciente y sus datos previos, puedes planear tratamientos de manera más fácil y eficiente. Y toda esta información que está en formato digital puede usarse para tomar decisiones. Desventajas, altos costos de implementación como suele ocurrir con la tecnología. La implementación de poner algo en marcha, el software, hacer que todo funcione implica altos costos, preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. Cada vez que hablamos de tecnología consideramos la privacidad y seguridad ya que estos datos son almacenados. Si alguien accede, podría obtener información no autorizada. O si es una base de datos o información que se comparte entre múltiples ubicaciones. Ahora hay problemas de redes, hackeo y riesgo de que intercepten usuarios y contraseñas. Así que necesitamos pensar en seguridad, encriptación y todo eso. Requiere capacitación del personal. No es tan fácil como simplemente tomar una carpeta, unos papeles, hojear las páginas y echar un vistazo. Así que en algunos casos se va a requerir una capacitación mínima del personal y en otros casos un poco más de capacitación. Las fallas del sistema pueden ser críticas si se tienen que tomar decisiones rápidas. En una sala de emergencias llega un paciente y necesitan saber su tipo de sangre, pero el sistema no funciona y él no puede responder.
Ahora tienen que hacer un análisis de sangre y verificar qué tipo de sangre es para poder ayudar a esa persona, mientras que si pueden obtener el historial médico de esa persona encontrando su identificación, ingresándola y obteniendo el expediente del paciente, es instantáneo. También indicará si tiene alergias a cualquier tipo de medicamento o a cualquier otra cosa que puedan querer darle a ese paciente para ayudarlo a sentirse mejor o ayudarlo. Curarlos puede ser que sean alérgicos a alguno de esos medicamentos. Al acceder rápido a los registros del paciente, esto se identifica rápidamente. Demasiada dependencia de la tecnología. Las fallas del sistema y depender tanto de la tecnología van de la mano. Solemos confiar demasiado en ellas. Entonces, si hay una interrupción, si la tecnología no funciona, si pasa cualquiera de estas cosas, alguien olvida su contraseña, no puede entrar, su sistema ha sido hackeado o lo que sea. Básicamente estamos incapacitados. No tenemos el respaldo en papel al que recurrir porque una vez que nos volvemos digitales y todo se almacena electrónicamente, normalmente eso significa menos papeleo. Es más ecológico, lo que significa que no guardas respaldos en papel, lo que básicamente significa que estás en problemas. No es el término técnico, pero así son las cosas. Ahora revisaremos preguntas, pero no hallé ninguna decente de exámenes anteriores sobre esta unidad. Quizás sea porque es una unidad más nueva, lo que puede ser mejor para ti si ves este tutorial. Es más probable que preguntas como estas salgan en un examen. Así que vamos con la primera. Dice, un hospital grande gestiona registros de pacientes y farmacia con un sistema computarizado. Describe cómo se utilizan los registros de pacientes y los registros de la farmacia en el hospital y explica los beneficios de usar un sistema computarizado. Así que esto va a ser, este es un hospital grande ahora. Los hospitales grandes normalmente también tienen una farmacia dentro del hospital. Bien, así que no vamos a estar viendo farmacéuticas externas a las que irías a diferentes farmacias fuera del hospital. Estamos viendo dentro del hospital, dentro de este hospital grande. Bien, entonces lo que pasa es que tienes el expediente del paciente, pero también tienes los registros farmacéuticos de los medicamentos que se le han entregado al paciente, ya sea en el pasado, actualmente o algo así. Así que aquí está la respuesta que te he dado. En el hospital, los expedientes electrónicos almacenan datos personales, historial médico, alergias, pruebas y tratamientos. Los doctores y enfermeros pueden acceder rápidamente a estos expedientes para revisar el estado del paciente y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento. El paciente está en el hospital por cualquier motivo, pueden abrir su expediente, ver información, alergias y tipo de sangre. Cualquier medicamento que estén tomando actualmente en este momento, lo cual será un asunto muy serio si necesitan administrar otro tipo de medicamento a este paciente para evitar conflictos, daños y revisar alergias. Los registros de farmacia se guardan en el sistema e incluyen detalles de medicamentos, fechas de caducidad y recetas emitidas a pacientes. Cuando un doctor receta un medicamento, la farmacia verifica si el paciente es alérgico o si el medicamento recetado puede interactuar negativamente con otros que toma el paciente. Eso ya lo mencionamos. Entonces, si el doctor va a recetar algo, revisará la base de datos farmacéutica o los registros, verá si el paciente está tomando algún otro medicamento, si ese medicamento va a chocar o interactuar mal con el medicamento que está recetando, cuál medicamento va a recetar el doctor. ¿Está disponible en existencia? Esta información, al usarse con un sistema computarizado, agiliza la recuperación y actualización, reduce papeleo y ahorra espacio. Mejora la precisión al permitir que el sistema detecte errores como dosis incorrectas o medicamentos agotados. Y ese último párrafo ahí es donde explicamos los beneficios de usar un sistema computarizado. La primera parte, que fue esto hasta aquí, hasta la palabra el paciente está tomando, ahí es donde describimos cómo se usan los registros del paciente y los registros de la farmacia. Esa pregunta de 6 puntos es muy explicativa y cubre casi todo lo que hablamos sobre los registros del paciente y la farmacia. Vamos a la pregunta número 2.
Ahora hice de esta una pregunta de dos partes. La razón es para asegurarme de poder ayudarte a identificar y aprender los temas que hemos discutido. Explica cómo una impresora 3D crea una tableta personalizada. Muy bien, así que esta es la respuesta A. Una impresora 3D produce una tableta personalizada primero usando un software especializado para diseñar la tableta, con la dosis correcta de medicamento y la forma requerida para el paciente. Algunos pacientes tienen gargantas estrechas o dificultad para tragar pastillas, por lo que se puede diseñar otra forma de tableta. El software divide el diseño en capas delgadas y calcula la cantidad exacta de medicamento para cada una. La impresora sigue las instrucciones y deposita el material medicinal por capas. Cada capa se fusiona o se une hasta que la tableta completa se forma de acuerdo con las especificaciones requeridas. Así que aquí estamos diciendo cómo la impresora 3D hace su trabajo, así que a la impresora 3D se le dará esa información. Diseñará el modelo, luego lo hará. Después de diseñar el centro, lo cortará en capas. El software, las capas se envían a la impresora 3D que las imprime una sobre otra, fusionándolas entre sí. El resultado es una pastilla o tableta personalizada. La segunda pregunta es, describe los beneficios de producir tabletas personalizadas para los pacientes. Aquí nuevamente vemos ventajas y desventajas considerando una o varias pastillas. Así la persona mantiene el control de sus pastillas. Para ancianos y jóvenes, leamos la respuesta. Las tabletas personalizadas ajustan la dosis al paciente y reducen el riesgo de sobredosis o dosis insuficiente. Varios medicamentos pueden unirse en una sola tableta, facilitando que los pacientes sigan su tratamiento y adaptándose rápidamente a necesidades específicas. En general, las tabletas personalizadas mejoran la seguridad, la precisión de la dosis y aseguran que el paciente tome la cantidad correcta de medicina según lo recetado y en el momento adecuado. Ahora, si te dieran algún tipo de escenario, por ejemplo, un niño está tomando medicamentos, está tomando 2 o 3 tabletas al día en diferentes momentos. Explica cómo una tableta personalizada impresa en 3D puede ser una ventaja. Si el paciente tiene dificultad para tragar pastillas tradicionales por su forma, ¿qué ventaja tienen las tabletas impresas en 3D? ¿Podría ser una forma personalizada para que ese paciente trague la tableta más fácilmente? Ese es el objetivo de la impresión 3D. Podemos tener varios medicamentos fusionados en una sola tableta y cada medicamento puede liberarse en el cuerpo en momentos específicos, varias veces durante el día. Así, el paciente no tiene que recordar cuándo tomar una tableta y eso evita que se sobredosifique o que no tome su medicamento. Esta es la tercera pregunta. Un cirujano debe planear una operación compleja en la rodilla dañada de un paciente. El hospital utiliza tomografías computarizadas para crear un modelo 3D de la rodilla y luego una impresora 3D para producir una réplica física. Describe cómo se utilizan las tomografías computarizadas y la impresión 3D para crear el modelo y explica los beneficios de tener una réplica física en 3D para la operación. Bien, entonces ya hemos hecho o ya he cubierto un ejemplo similar. Cuando hablábamos de las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, esta pregunta dice que el hospital va a usar una tomografía computarizada. Bueno, eso es normal. ¿Por qué? Las tomografías computarizadas son mejores para tejidos duros como los huesos. Las resonancias magnéticas son mejores para órganos y vasos sanguíneos. Así que en este caso sería una tomografía computarizada, pero en cualquier caso, ya sea una tomografía o una resonancia magnética, es exactamente el mismo proceso. La tomografía o la resonancia magnética tomarán imágenes transversales de lo que estés examinando, digamos en este caso, la rodilla. Eso producirá imágenes en capas. Estas capas luego se introducen en un modelo de impresión 3D. El modelo juntará las capas. Esa información se envía a la impresora 3D que luego imprimirá una réplica de la rodilla. Luego, esa rodilla puede usarse.
El cirujano puede emplear la réplica para examinarla, analizar complicaciones o practicar movimientos u operaciones en la rodilla impresa en 3D. Antes de que realmente haga eso en el paciente real, creo que ya lo respondí, pero de todos modos, aquí está lo que dice la respuesta tal como la tengo escrita. Las tomografías computarizadas obtienen imágenes transversales de la rodilla del paciente y las combinan en un software para crear un modelo digital 3D. El modelo se envía a una impresora 3D que imprime la réplica capa por capa hasta formar la rodilla completa. La réplica física ayuda al cirujano a practicar y planear con precisión los cortes o la colocación de implantes. También ayuda al equipo a entender la anatomía del paciente, reduciendo el riesgo de errores y mejorando la precisión y seguridad de la cirugía. Entonces, puedes pensarlo así: si alguien te está dando indicaciones para llegar a un lugar en particular, esa es una manera. Pero si en realidad te dan un visor de realidad virtual y puedes caminar por el camino hacia donde quieres ir. En un mundo virtual esto te sería más familiar. Así funcionaría si tuvieran una réplica exacta de la rodilla del paciente. Deben perforar para hacer agujeros en puntos específicos de la rodilla y conectar los ligamentos. Yo me sometí a esa cirugía por un ligamento cruzado anterior roto. Así que es clave pasar los ligamentos de un lado al otro. De hecho, pueden practicar eso en la rodilla impresa en 3D y si se equivocan, adivina qué, simplemente pueden imprimir otra rodilla. Mientras que si se equivocan con el paciente real, el término no oficial es que el paciente está arruinado. Así es como usamos las tomografías computarizadas para crear un modelo e impresión 3D de la rodilla. ¿Y cuáles son los beneficios? Bien, ese es básicamente el tema de las computadoras en la medicina. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Muchas cosas que mencioné aquí, una vez que las escuchas y entiendes, se te quedan grabadas y no puedes olvidarlas. Así que solo tienes que volver a repasar el conocimiento de lo que aprendiste hoy. Al responder preguntas sobre computadoras en medicina, lee atentamente y comprende el escenario para contestar fácilmente. Así que, de nuevo, si aprendiste algo nuevo, si te gustó lo que viste, asegúrate de darle like, asegúrate de suscribirte. Nos vemos en el próximo video. En la descripción encuentras enlaces al material y la versión PDF para descargar. También puedes ver enlaces a los otros tutoriales de este capítulo de aplicaciones TIC. Cuídate. Adiós.